Hermanos, le damos gracias a Dios hoy por este maravilloso día que nos ha dado. Quiero que hoy vayamos a la presencia de Él. Quiero que hoy abramos nuestro corazón y nuestro ser para que Él pueda, a través de su palabra, a través de su presencia, transformar nuestras vidas. Le voy a invitar a leer el Salmo 143. Acompáñeme, por favor. Dice el Salmo 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. David se encontraba en un momento de angustia. Él también tenía momentos de desesperanza, tenía momentos de depresión, igual que nosotros. Pero en ese momento encontró una herramienta, y esa herramienta nos la ha dejado Dios a todos nosotros, y es la oración, es buscar su presencia, es buscar su dirección, es buscar su guianza, porque Dios a través de la oración oye nuestros ruegos, se da cuenta de nuestro corazón, cómo se encuentra, porque Él ve el corazón. Nosotros los seres humanos vemos la parte externa, pero no vemos el interior, y Dios sí ve el interior de nosotros. David estaba en ese momento en desesperanza y buscó la presencia de Dios y buscó una respuesta. La respuesta era una pregunta que él necesitaba y era: enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Debemos buscar la voluntad de Dios, buscar que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Y si Él todo lo puede, nos da una respuesta positiva. Sabemos que Él en sus manos nos sostiene. Sabemos que Él tiene el conocimiento de qué será de nosotros en este día, qué será de nosotros el día de mañana. Por eso hoy yo te invito a que busques la presencia de Dios, que derrames tu espíritu delante de la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios venga a tu vida para reconfortarte. Porque el Espíritu de Dios transforma nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos menguar. Dice la palabra que nosotros debemos renovarnos de día en día, que mientras nuestro exterior se va deteriorando, es necesario que se renueve nuestro interior. Y la manera de renovarlo es buscar la presencia de Dios y buscar que Él se fortalezca en medio de nosotros. Somos nosotros los que le damos el momento a Él para que se fortalezca en medio de nosotros. Por eso hoy le damos gracias a Dios por esta palabra. Le damos gracias a Dios por nuestras casas, por nuestras familias, por todo lo que nos da el Señor, porque en Él podemos habitar confiadamente. Hoy te voy a invitar que ahí donde estás, abras tu corazón, todo tu ser, y permitas que la palabra que trae nuestro pastor Adán Chiribi hoy reconforte tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo cordial para toda la congregación de la Iglesia Integración Cristiana, los amigos y amigas que se unen también a esta enseñanza de la palabra del Señor, darle también las gracias al Señor primeramente y también a nuestro hermano Wilber Rey, quien ha hecho la apertura del servicio. El tema de hoy quiero tocarlo con base a la vida que tuvo el apóstol Juan. Él vivió una vida impresionante, fue apóstol, murió de edad avanzada,
Se le llamó el apóstol del amor. Fue hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Él hizo parte del círculo íntimo de nuestro Señor. Tuvo un papel muy importante en la iglesia primitiva. También en sus escritos, la primera, segunda y tercera carta, también del Evangelio de San Juan. Y se habla también que él mencionó más de 80 veces la palabra amor. Sus contemporáneos, sus compañeros de trabajo, dieron testimonio que Juan fue un hombre cuyo mensaje apelaba constantemente al amor para el prójimo, era apasionado por la verdad, comprometido con el mensaje del amor, aprendió a equilibrar lo que creía sobre la verdad y también cómo debería aplicarla. El apóstol Juan fue discípulo del Señor y tuvo una lupa impresionante para describir varios episodios de la vida del Señor en su evangelio llamado San Juan. Conoció la iglesia como para hablarle directo al corazón en sus cartas y en medio de su sufrimiento trajo esperanza por medio de la revelación de los eventos futuros en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar por un momento y comenzamos la enseñanza de hoy. Padre, te damos gracias, eres bueno, bondadoso, misericordioso, y hoy una vez más nos acercamos a ti, a tu palabra, a tu misericordia, suplicando, Señor, sabiduría del cielo para todos y todas. Gracias por este privilegio. Permítenos disfrutar tu palabra, Señor, y que ésta sea siempre esa bendición para nuestra vida en todos nuestros aspectos. Te lo pedimos en tu santo nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y amén. Bueno, el tema que hoy vamos a tratar es acerca de nuestro vigor espiritual depende del amor a Dios. Si usted puede repetirlo allí en su casa, en su trabajo también ya. Nuestro vigor espiritual depende del amor a Dios. En Apocalipsis 2, voy a tratar hoy del versículo 1 al 7, pero voy a ir por apartes. Y en Apocalipsis 2, del versículo 2 al 4, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Hasta ahí voy a leer. ¿Sabía usted que la gracia del Señor es viva? La gracia del Señor es poderosa, pero ella también se puede debilitar, ella se puede enflaquecer, se puede enfermar gravemente. Y no me refiero a la eficacia de su poder, sino también en la manera que nosotros respondemos a ese favor del Señor. Esta iglesia que el apóstol Juan toca en Apocalipsis trata de una iglesia dinámica, trabajadora, estaba llena de actividades, era celosa de la verdad, no se dejaba engañar tampoco por aquellos que eran o supuestos apóstoles, los enfrentaba y igualmente los señalaba como falsos. Tampoco toleraba el pecado, pero sí tenía un problema grave, gravísimo, como aquel hombre que le dijo al Señor: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él había dicho: ya he cumplido todo desde mi juventud. Pero el Señor le dijo: solamente le falta una sola cosa. Igual a esta iglesia, el Señor le estaba diciendo: hay una cosa que te falta, y es que has abandonado tu primer amor. Cuando hablamos del primer amor, es porque ha venido un decaimiento espiritual, y es que nuestro vigor espiritual depende del amor a Dios, es decir, lo que nos mueve a amarlo, lo que nos lleva a laborar para Él, lo que nos lleva en esencia a ese primer amor, no solamente en una pasión de sentimientos, sino también aquello que nos impulsa en nuestras actitudes, sabiendo para quién lo estamos haciendo. ¿Sabía usted que con el tiempo podemos menguar? Podemos perder el amor, podemos volvernos apáticos, volvernos indiferentes.
Sin embargo, el Señor, cuando comienza hablando de estos textos, como siempre, una persona, una iglesia, un trabajo, una empresa, tiene cosas para elogiarles, para decirles. En ese caso, el Señor elogió a la iglesia de Éfeso y les dijo que reconocía su gran trabajo, que reconocía su dedicación, que reconocía la obra, pero luego viene ese punto de recriminarles diciendo han abandonado su primer amor. Hoy en día también la historia se repite, nos puede pasar a todos y a todas. Podemos ser vigilantes, podemos ser responsables, pero puede también llegar un momento en nuestra vida donde el amor comienza a menguar, comienza a decaer, comenzamos a enfriarnos espiritualmente. Y el apóstol Pablo y otras citas que quiero compartirles nos habla de algo muy esencial. Dios dice en 1 de Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los que somos creyentes en el Señor debemos perseverar hasta el fin. No podemos desviarnos del camino y seguir sin una dirección. Nos corresponde mantenernos perseverantes. El apóstol Juan también dijo en capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y todo esto es verdadero, es genuino. Pero ¿sabía usted que podemos decaer espiritualmente? ¿Cómo podemos caer tan terriblemente de ese vigor espiritual? Se puede perder el primer amor. Si nosotros, como creyentes, no revisamos nuestra condición espiritual, no le ponemos freno o una reversa, podemos incluso perder la bendición de lo que Dios dio para nuestra vida. La Biblia nos habla muchas veces acerca de esto, y es que esta realidad del amor de Dios en nuestra vida, para muchos y muchas, ojalá entendamos algo, es serio y muchas veces podemos ver que la Biblia nos muestra tristes realidades en aquellos creyentes que perdieron su primer amor. Jeremías, por ejemplo, él decía en Lamentaciones capítulo 3 versículo 18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. El salmista también dijo, allí en el capítulo 31, versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. El Salmo 38, 10 dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me faltan ya. ¿Sabe? La Biblia nos da avisos que nos pueden ocurrir tanto a usted como a mí. Y también dice la palabra en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. También dice en Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros, por experiencia propia, mi caso personal, yo sé que como ustedes como iglesia, somos una iglesia pequeña, y allí lo más especial es cuando están esas muestras de amor, sin importar la teología o lo que en algún momento dado podamos predicar o donde estemos viviendo. No importando quizás hasta el mismo enfoque de liderazgo, sino siempre es la relación que hay como hermanos en la fe. Hay otras congregaciones grandes, medianas, se miran los líderes, los cargos, los edificios, la teología, y quizás hay un fervor evangelizador, pero ¿cuánto amor hay en la congregación? ¿Cuánto amor hay en el corazón? El apóstol Juan lo dijo de esta forma de las palabras de nuestro Señor. Capítulo 13, versículo 35 dijo, en esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y es que cuando estamos hablando de el permitir que el amor se enfríe, el mismo apóstol Juan lo dijo de esta forma en Apocalipsis 1:9. Dijo: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y nombra las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora permítame decir 3 puntos referentes a lo que estamos hablando hoy, porque estamos tocando el libro de Apocalipsis, pero ¿cómo podemos interpretarlo de una forma correcta sin salirnos de este mensaje que hoy el Señor nos recuerda a través de esta palabra? Pero hay 3 cosas muy puntuales que debemos subrayar, y la primera es que para interpretar correctamente los 7 mensajes de la iglesia que está hablando el apóstol Juan, la primera, que es una asociación primaria que tiene que ver con una histórica iglesia local, su situación y sus problemas. También, número 2, una aplicación personal cuando Cristo apela a individuos. Y tercero, una anticipación profética que muestra una secuencia lógica según la historia de la iglesia. Por eso cuando el apóstol Juan, en la isla de Patmos, el Señor le estaba mostrando una visión, lo que me llama la atención de este pasaje cuando leímos Apocalipsis 1, del versículo 11, dice que escuchó detrás de él una voz que le decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y luego le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y las nombra, y por eso está allí la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos de estos 3 puntos, la primera, cuando decimos una asociación primaria que tiene que ver con una histórica iglesia local, su situación y sus problemas, es porque al día de hoy, cuando hablamos de la iglesia, estas cartas que se escribieron en Apocalipsis son cartas literales, fueron escritas por el apóstol Juan, y en el capítulo 2 y versículo 1 dice: yo conozco tus obras. La pregunta es la siguiente: nosotros como creyentes, ¿quién conoce nuestro corazón? A veces hay frases que nosotros nos reímos y decimos: usted no sabe quién soy yo. Pero es verdad, nadie sabe quiénes somos, pero el único que sabe y conoce nuestras obras es Dios. Por eso muchas veces pareciera que lo que hacemos para Dios, para algunos quizás, no tiene gratificación. O en particular muchas veces alguien dice: no, es que a mí nadie me paga, o a mí no me dan un reconocimiento público, o es que yo no recibo apoyo, no me permiten actuar, qué sé yo. Me atrevo a decir que en nuestra propia vida, por alguna razón, muchas veces nos hemos sentido que otros han sido muy desconsiderados con nosotros por el trabajo que hemos hecho. Y entonces sucede que ahí donde viene el desánimo, la decepción, y algunos incluso quisieran renunciar de la iglesia. Y se quieren ir, no quieren saber de nadie nada. No sé si a usted le ha pasado o conoce a alguien así. Pero recordemos, cuando entendemos estas cartas, hay una aplicación personal para nosotros como creyentes. En toda la iglesia, en todas las épocas, siempre nos muestra una condición espiritual,
lo que está en el corazón, lo que está en la congregación. La iglesia tiene sus problemas, la congregación tiene sus problemas, un hogar tiene sus problemas, y por eso cada uno de ellos deben de ser confrontados. En este caso, el mismo Señor está haciendo un diagnóstico sobre esta carta. ¿Por qué? Porque Dios es el importante y Él nos lleva a que podamos interpretar esta palabra de acuerdo a la anticipación profética. Por ejemplo, algunos dicen en sus comentarios que las 7 iglesias representan el desarrollo cronológico de la iglesia visto espiritualmente, y que hoy estamos pasando por la última iglesia, es decir, la Odisea. Más bien podríamos decir que las 7 iglesias representan las épocas de expectación profética. Nosotros representamos esas iglesias de manera particular. Mire, hay una cosa importantísima, y es cuando somos asamblea. Y cuando decimos asamblea, es la congregación donde nos reunimos y destinamos también la santa palabra para recibirla en nuestro corazón. También tenemos que reconocer lo siguiente: si estamos en el hogar, donde hay 2, 3, 4, 5 miembros de la familia, 7, 8, 10, cual sea el grupo familiar, o por qué no decirlo si usted está en el trabajo, o por qué no decirlo si usted está en un hospital compartiendo la palabra, o por qué no decirlo los que están privados de libertad, en una prisión, y que usted tiene una persona que comparte la palabra y que usted sabe que hay esto en su corazón, sencillamente hace parte de esta palabra, y esta palabra está dirigida a usted, porque siempre las cartas tienen esos destinatarios. Tiene un quien lo envía y un quien lo reciba. Tiene una característica. Y aquí en estas cartas hay una relación que dice que el Señor muestra la condición espiritual de la iglesia y también la aprobación de ellos, porque el Señor reconoce el trabajo, pero también hay una palabra de encomendarles, y también hay una palabra de advertencia, y también hay una palabra de desafío, una palabra de apelación, una palabra también de aliciente, que va dirigido ¿a quién? A una asamblea, a una familia, a un individuo, porque dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entendamos que la palabra ángel aquí es la autoridad o el pastor que está dirigiendo la congregación. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si en este texto hay una palabra que sobresale, se llama la paciencia. Permítame decirle algo: Éfeso era una ciudad de un centro cultural, religioso, comercial importantísimo, de ricos, de pobres. Era el templo de Diana, ¿recuerdan la diosa Diana?, donde se mezclaba el paganismo y la prostitución, donde había esas ventas de estatuillas de Diana. Era un semillero religioso, falso lógicamente, y el apóstol Pablo estuvo allí predicando la palabra, y en su segundo viaje misionero enseñó, y luego en el tercer viaje misionero pasó 3 años allí compartiendo el evangelio. También se dice que tuvo reuniones muy importantes con los ancianos de Éfeso. Luego nombró a Timoteo como pastor, y la carta de los Efesios, se dice en comentaristas seculares que el apóstol Juan, también después de que Timoteo terminó el pastorado, entonces Juan el apóstol le sucedió, y de ahí luego el conocimiento de la iglesia en Éfeso, ya que después de que el apóstol estaba allí, es donde fue desterrado a Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Por eso la carta a la iglesia en Éfeso es una visión donde Jesús glorificado se mueve en medio de las iglesias,
se dirige a la iglesia. Primero se dirige a una iglesia y el orden tiene también un sentido. A esta iglesia le dice sus virtudes, pero también le señala sus necesidades. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y ahí vuelve a decir, tu arduo trabajo, paciencia. Y luego repite otra vez la palabra paciencia. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el Señor está haciendo un diagnóstico de lo bueno, pero también hace un diagnóstico de lo malo. En todas las iglesias hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay cosas malas, pero también del cielo vienen noticias buenas, como también viene el regaño, la exhortación de nuestro Señor. Siempre el Señor destaca su misericordia para con nosotros. Él nos dice: qué bueno que estás trabajando, qué bueno que sirves, qué bueno que estés atareado, recibiendo las obras, haciendo las tareas. Gracias por eso. Sin embargo, en el propósito de servir y trabajar para el Señor, siempre hay un inventario. Esta iglesia en Éfeso tenía algunas cualidades muy importantes. Entre ellas, era una iglesia dedicada. Si nosotros hemos sido llamados a ser hijos e hijas de Dios, si hay algo que tenemos que hacer delante del Señor, es que usted fue llamado como yo. Cuando en este llamado, recuerde algo, Dios nos llama de diferentes formas y nos llama con un propósito. A veces criticamos formas de que las personas se conviertan al Señor, pero permítame decirle algo. Cuando hacemos un llamado en oración y lo hacemos de todo corazón y alguien hace la oración de fe, sencillamente es una bendición ver a un inconverso pasar de una vieja vida a una nueva vida. A nosotros nos enseñaron a hacer una oración de fe a una persona. Y por eso hoy, si usted tiene al lado a una persona que no conoce al Señor y le dice: te invito a que hagas esta oración, yo sé que tú lo haces de corazón y la palabra del Señor nunca va a volver vacía. Por eso no tengas miedo a que si así no se hace, que debe ser así o que hay un método así. No, se hace porque somos una iglesia de 2 piecitos que donde quiera que vayamos, fuimos llamados y fuimos dedicados, y por eso el Señor dice que Él también admira nuestra paciencia. Es decir, debemos estar firmes y resistir los embistes de la vida, y claro que sí, nos van a odiar, nos van a rechazar, claro que sí, nadie ha dicho que no. Los inconversos de por sí, cuando desconocen las cosas espirituales, pues nos acusan, se vive bajo presión, es difícil a veces avanzar. Hay gente que persevera en medio de batallas impresionantes, como le pasó al apóstol Juan, porque donde él estaba no era fácil, habían experiencias difíciles. Y la iglesia en Éfeso, otra cualidad que tenía era que era una iglesia disciplinada. Si uno quiere alcanzar algo, un logro, terminar algunas tareas como corresponden, pues hay que ser disciplinado, hay que estudiar. No todo lo podemos dejar a que Dios haga un milagro, sino que también nos corresponde estudiar. Por eso el Señor le dijo en esta carta a la iglesia en Éfeso que no puede soportar a los malos, aquellos pleitos judiciales, aquellas personas que hacen, entre comillas, cosas para Dios, pero detrás de ellos no hay amor, no hay disciplina, no hay manera de entender por qué son creyentes o actúan de esta forma. La iglesia en Éfeso también tenía otra cualidad, y era que su doctrina siempre apuntaba a los contextos de la palabra del Señor. ¿Sabía usted que en los tiempos también de la iglesia en Éfeso, y el Señor trae a futuro también aquellos apóstoles? Antiguamente, cuando el Señor estaba tratando con la iglesia de Éfeso, por ejemplo, se habla de que algunos tenían nuevas tendencias, es decir, se hablaban de sucesores de los apóstoles, que solamente era imponerles manos y que se les transmitía o se les pasaba a las tendencias de los apóstoles y ya quedaban como apóstoles. Bueno, pues la palabra del Señor
dice que el Señor llamó a los apóstoles y que una cosa diferente es que hoy hagamos sucesiones apostólicas cuando realmente la palabra del Señor nos habla de un apostolado que el mismo Señor escogió y que Él nos dice más bien es que nosotros vayamos por todo el mundo y enseñemos la palabra y nosotros somos misioneros enviados a predicar la palabra del Señor. ¿Sabe? En el versículo 6 de este mismo texto dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, le dice el Señor en esta visión que le mostraba al apóstol Juan. La iglesia en Éfeso también tenía discernimiento sobre la obra de los nicolaítas. ¿Quiénes eran ellos? Era un grupo que no amaba a Dios, era un sistema de división donde ya se quería levantar un clero y los laicos, obispos, arzobispos, dominando al pueblo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes responsables que predicamos la palabra y todos y todas somos creyentes promedios en medio de una versión que hoy nosotros conocemos de tanta anatema, de tanta mentira, de tantas cosas negativas en cuanto a lo que refiere a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión de los nicolaítas y era que ellos fundaron una iglesia en Antioquía y que hubo impureza inmoral que se levantó como una secta y el impacto de imposición no tenía nada que ver con el Señor. Querían introducir esta doctrina en la iglesia de los Efesios, pero ellos, los hermanos de Éfeso, no lo permitieron. ¿Por qué? Porque eran disciplinados, porque sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí viene un punto para todos, y es que el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí se refiere es a lo que hay dentro del corazón. Más allá de nuestra dedicación para el Señor, hay un problema muy grave en la iglesia y está en el corazón. No se trata de sobrevivir en medio de los hermanos que me llevan la contraria o que no están de acuerdo con lo que pienso. No, recordemos que el Señor hace un diagnóstico y si nosotros también hacemos un diagnóstico en el problema del corazón, podremos ser íntegros, pero vacíos de corazón. Podemos tener una buena expectativa espiritual y hablar muy bien, interesantemente, sobre los aspectos futuros. Pero si no hay amor, ¿sabe? Cuando hablamos de manifestar decaimiento espiritual, es porque se ha perdido la pasión de las cosas hacia Dios. Porque quizás ese deleite de orar ya no está. Porque al leer la palabra, pues menos. Porque si escuchamos una predicación, quizás la oímos 5 minutos y nos cansamos porque está muy larga. Perdemos la práctica de escuchar la palabra del Señor. No hay pasión para servir al Señor. Quizás también, para que ojalá Dios nos ayude, es ver cómo ha habido un decaimiento espiritual en la congregación. Y aunque el apóstol Juan nos muestra que también en esta iglesia había un arduo trabajo para el Señor y que eran celosos, trabajadores, pero no lo hacían con amor. Aquí es donde yo siempre digo que cuando a uno le ofrecen algo sin ese cariño o esa ternura, realmente ¿a qué le vas a ver? Y por eso la pregunta que hoy, hermano y hermana, le digo es, ¿has perdido tu primer amor? Esto todo sucedió en la iglesia de Éfeso. Y la pregunta, ¿en qué consiste la queja contra el Señor? Dice, tengo contra ti. Jesús dirige esa carta al ángel de la iglesia. Recuerde que el ángel de la iglesia es el responsable del bienestar espiritual de la iglesia. Y Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es decir, es Jesús mismo quien tiene a su cargo a los pastores de la iglesia. Recuerde lo que dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio. Jesús es la cabeza de la iglesia, no es ningún miembro de la iglesia, no es el oficio del ministerio en particular de alguno de nosotros, no, el Señor es la cabeza de la iglesia. Juan, siendo el que recibió la visión de todo esto que ahora nosotros vemos, también él mismo decía, fue el Señor que me habló y me dijo que se lo dijera a la iglesia, y el apóstol Juan reitera, y el mismo Señor dice que él anda en medio de su iglesia. Miren, Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El énfasis es en Jesús. El apóstol Juan lo entendió cuando Jesús dice, yo mismo he evaluado tu vida, tu conducta, tu amor. Él camina en medio de nosotros. Él está aquí con nosotros, Él está allá con su familia, Él está en el trabajo con lo que usted está haciendo la tarea. Si usted está caminando quizás solo o sola, Él está con usted. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo estaré en medio de ustedes. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Y el mismo Señor es el que se queja contra la iglesia. Tu decaimiento espiritual, tu frialdad espiritual es algo que yo no apruebo, dice el Señor. Tal frialdad deshonra al Señor, tal actitud es algo que el Señor no soporta. Todo lo podemos hacer, pero si en eso no hay amor, realmente no hace mella en el propósito del Señor. Más aún, el apóstol Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dios nos aprueba, Dios no tolera. Hay algunos que de pronto piensan, no, yo me quedo así. No, no se puede quedar así. Si usted no puede perdonar, recuerde, si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar. Si mi amor se enfría y no, es que yo soy así, no. Usted tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no tolera eso. Dios no acepta que el amor de nuestro corazón se haya perdido. Si uno le pregunta a la esposa, mi amor, ¿me amas? Y de pronto ella me mira y me dice, así como con pesar me mira y me hace, sí. Eso me parece muy triste. Yo pienso que si el matrimonio, si la relación del amor se pierde, desafortunadamente no se está viviendo esa bondad del amor. Al contrario, se está aguantando y soportando una actitud que no corresponde. Por eso, cuando el mismo Señor lo dice a través de Marcos 12, 30-31, lo dice de esta forma, Él desea que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que Dios permita que haya en nosotros ese deseo, como cuando los bebés recién nacidos buscan la leche espiritual. El apóstol Pablo lo dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, con amor, con pasión, con entrega, con plena dedicación y esfuerzo. Y sí, tener ese celo delante del Señor, siendo ejemplo. Isaías el profeta lo dijo así en su capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La palabra temblar, por lo que escuchamos de Dios, no de los hombres. Por eso le invito a que cuando hoy más que nunca sacan noticias por todo lado de manera impresionante, y que el gobierno y que el nuevo movimiento mundial nos va, mejor dicho, se va a meter en todo lado y va a desbaratar todo, escuche y tema a la palabra del Señor, porque el mismo Señor también se queja por nosotros
y es tan serio esta queja del Señor que también viene a ser una amenaza para nosotros como iglesia, como le pasó a la iglesia de Éfeso, donde dice, si no cambian sus caminos. ¿Sabe? Apocalipsis 2:5 en la parte B dice, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiero ir concluyendo con 3 cosas muy importantes para restaurar ese primer amor. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 5 dijo, recuerda por tanto de dónde has caído. Esa es la primera palabra. Recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que recordar cosas. ¿Por qué se enfrió el amor? ¿Por qué en la conversión y en el proceso de crecimiento espiritual algo se dañó? Pues hay que volverlo a reiniciar. Hay que permitir que otra vez surja ese común acuerdo. La palabra recuerda es pongámonos de acuerdo. Recuerda lo que dijo Isaías en el capítulo 1, versículo 18 más o menos, dice, venid y estemos a cuentas. Pues la palabra recuerda es eso, pongámonos de acuerdo. No son los métodos humanos de hacer un llamado. Son los recursos que Dios dice, recuerda. ¿Por qué fuimos salvos? ¿Por qué recibimos la bendición de Dios? Y si caímos, pues hay que retroceder y hay que arreglarlo. No hay nada más complicado en el corazón cuando uno sabe que si en el corazón hay algo que no está bien, Él está ahí dando vueltas y vueltas, pues eso hay que arreglarlo. De lo contrario, ¿hacia dónde nos lleva eso? Hacia una ruina espiritual. Podemos ser conversos ante los seres humanos, pero Dios dice, recuerda y acuérdese de algo. Recordar es llegar a un común acuerdo. Señor, he pecado contra ti. Señor, hice esto. Señor, quiero que arreglemos esto. En la segunda palabra dice el versículo 5 de Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra arrepentimiento creo que para nosotros es muy conocida y es cambiar de actitud y dar no solamente media vuelta al pecado, no, es ir, volver a Dios. Yo puedo darle la vuelta al pecado, pero estaré mirando a otro. Y la idea no es voltearle la mirada al pecado y mirar a otro, sino direccionarme hacia nuestro Señor. Porque la Biblia dice que Dios no aprueba los pecados ocultos. Y yo sé que hoy en día hay varias cosas que tenemos que arrepentirnos. Entre ellas, quizás hay pecados. Entre ellas, nos hemos vuelto duros de corazón. O quizás tenemos pruebas de afanes y no hemos sido capaces de controlarlos. Recuerde que el pecado no solamente es, como algunos dicen, no, yo no he matado a nadie, o yo no fumo, yo no bailo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cuando muchas veces nosotros no cargamos nuestro corazón frente a una realidad de descupar lo que está dentro de nosotros. Repito, cuando quizás hayan pecados ocultos o hay alguna prueba en su corazón, o también los afanes que muchas veces nos llevan a tener un dolor en nuestro corazón y no aceptar lo que el Señor nos dice a través de su palabra de volvernos a Él, a arrepentirnos. Y la última cosa que el Señor nos habla en ese pasaje dice arrepiéntete, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y luego dice, y haz las primeras obras. Hacer las primeras obras. Y cuando se habla de hacer las primeras obras, se habla de tomar una iniciativa, de dar testimonio, mejor dicho, de mostrar ese amor que tenemos. Si me he caído, sencillamente tendré que levantarme, hacer las primeras obras, regresar a servir a Dios con amor, servirle con pasión, servirle con todo nuestro corazón, amarlo con todo nuestro corazón, saber que si Él hizo algo por nosotros, también nosotros en reconocimiento
fuimos llamados a hacer las buenas obras delante del Señor. Y por último, una advertencia. Y dice, Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Efesio no se arrepiente. Dice, si no, quitará la lámpara de su lugar. Sí, nosotros fuimos salvos. Sí, todo es por gracia. Pero hay una pequeña parte que nos corresponde a nosotros, y es perseverar, y es creerle al Señor, y es guardar su palabra, y es mantenernos delante de su presencia. Le damos gracias a Dios por su palabra, vamos a orar, y al final vamos a dar unos anuncios. Señor, estamos agradecidos por lo que eres, por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Enséñanos a ser fuertes en ti, Señor. Hoy hemos aprendido de que la iglesia somos nosotros y que el único vigor espiritual depende también de cómo te amamos y cómo haremos, Dios mío, nuestra labor sin perder el amor que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, porque si existe hoy motivos por los cuales el amor se ha enfriado, o situaciones donde han cambiado los aspectos de la vida espiritual, Señor, vuélvenos a ti, que tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos mirar la condición o dónde está ese obstáculo para volver a ti, Señor. Tu palabra es poderosa y ella puede darnos luz en medio de nuestro caminar. Y aunque hayan tristes realidades frente a sentirnos solos o no saber qué hacer, o quizás hay un ahogo de congoja, de tristeza, de desgaste, de dolor, o alguna raíz que estorbe, Señor, sencillamente que estas situaciones ahora mismo sean debilitadas y que nosotros corramos hacia ti en el amor que tú tienes para con nosotros. Tú eres nuestra paz y tú eres el que nos das testimonio. Y te damos gracias porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú también. Enséñanos a entender tu palabra, a aplicarla en nuestra vida, a anticiparnos frente a lo que vendrá para la iglesia, Señor, porque tú lo plasmaste como una visión para la iglesia y nosotros pertenecemos a la iglesia y te rogamos nos enseñes a salir del desánimo si lo hay, a sentirnos, Señor, acompañados si nos sentimos solos, a saber de que si el amor se ha enfriado, Señor, que tu palabra se aplique a nuestro corazón y que nuestra condición espiritual se levante, ya que tú has hablado y nos has dado una enseñanza hoy, Señor. Permite que tengamos esa expectativa de discernir, de trabajar, de disfrutar tu palabra, Señor, pero que nunca perdamos, Señor, el amor que tú nos has dado. Sí, que seamos dedicados, que seamos disciplinados, que tengamos buena doctrina, Señor, pero ayúdanos a que ese amor no se pierda, que no decaigamos en lo que tú refieres, Señor, a ese amor que debe de aumentarse en nuestro corazón. Enséñanos a que lo que hagamos y seamos no es porque nos manden o que nos toque, sino porque hay un gusto para hacerlo para ti, Señor. Y que esto salga de nuestro corazón, de nuestra mente, deseando tu palabra y deseando, Señor, todo lo que tú dices a través de ella, de podernos presentar delante de ti, Señor, acordarnos, recordar lo que tú hiciste por nosotros y también, Señor, arrepentirnos de lo que nos corresponde y también, Señor, de hacer las primeras obras. Y que esta noche sea un motivo para estar delante de ti y agradecerte por lo que tú has hecho
por lo que nos has perdonado y nos has limpiado, Señor. Permítenos, Padre, que si hoy estamos en casa o en el trabajo, seas tú, Señor, glorificado en todo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por esta palabra que hoy hemos recibido en nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, ya vamos a terminar y espero que haya disfrutado como yo la palabra del Señor. Y voy a dar unos anuncios finales. El próximo sábado, si Dios lo permite, los jóvenes van a estar a las 4 de la tarde. También los prejóvenes, a cargo de nuestro hermano Carlos Cardona, ya también sé que ellos están reuniendo. Así que los felicitamos porque hay un horario que también el hermano está manejando con los niños y las niñas, así que también son bienvenidos para el sábado. Este próximo sábado también tenemos estudio bíblico con los hermanos que estamos estudiando Apocalipsis, así que otra vez, si Dios lo permite, vamos a conectarnos a las 4 de la tarde, este próximo 13 de junio. Si Dios lo permite, el próximo domingo, y yo estoy orando para que el Señor nos permita que vayan siendo los últimos domingos. Espero que usted esté orando por eso, para que nos volvamos a ver. Muy pronto estoy declarando que ojalá en julio ya podamos volvernos a ver y estando juntos alabando al Señor. Pero mientras tanto, este junio 14, a las 8 de la mañana, el pastor Mario va a estar en su enseñanza y yo voy a estar a las 9 de la mañana. También felicitar, la iglesia infantil ha estado sacando las enseñanzas para los niños y las niñas y ha sido una bendición porque de alguna forma lo están haciendo para ustedes, así que espero que estén mostrándoselo a sus niños y a sus niñas. Otra vez agradecerles por sus ofrendas y sus donaciones, en verdad, Dios los bendiga. Como siempre, decirles que la iglesia tiene una cuenta corriente y hay un número también que aparece en pantalla. Gracias por esos apoyos, porque Dios nos ha ayudado, lo ha multiplicado todo, no nos ha faltado, es una bendición. También agradecerles por los mercados, por las ayudas, por estos kits de aseos, porque ya se nos va a venir el día de llevarlo a la Cárcel Nacional La Modelo y ya tenemos algunos paquetes, así que sigamos apoyando la obra, que también yo sé que Dios va a bendecir su vida y su hogar. También voy a decirles que si tiene algún pedido de oración, con mucho gusto estamos para servirles. Hay unos números telefónicos en pantalla. Y quiero despedirme con un texto bíblico para que usted también, como yo, nos bendigamos con su palabra. Y se encuentra en Deuteronomio 30, versículo 16, que dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Que Dios los bendiga en esta noche. Me alegra mucho por fe verles. Un abrazo muy especial y una feliz noche y muchas bendiciones para todos.